Hola, sean todos muy bienvenidos al simposio DSM de confinamiento. Estamos haciendo una serie de simposios. Me llamo Tiago Sabela, soy gerente de Rumiantes para América Latina de marketing y estamos aquí hoy para hablar sobre tecnología. El simposio representa una serie de eventos que estamos haciendo. Este ya es el segundo. Tuvimos el primer evento con Tiago Carvalho, CEPEN, abrazo a Tiago, donde se habló de mercado. Y hoy el gran tema es tecnología. Vamos a hablar de tecnología para confinamiento, de lo que tenemos de más moderno para aumentar la productividad y la eficiencia del confinamiento. Y tendremos aquí la presencia de nuestro director global de Rumiantes, Luis Fernando Montero Tomasía, que va a hablar de esas tecnologías. Antes de hablarle, de invitar a Luis, quisiera hablarles un poco sobre DCM. Se trata de una empresa basada en ciencia, guiada por un propósito de hacer la vida de las personas más brillantes, la vida tanto en lo que se refiere a nutrición, materiales, hacer la vida de las personas más sostenible y más brillante. Y DCM es una empresa global de origen holandés. Esto está a partir de su nombre, con más de, se llama DCM State Mines, y proviene de las minas del Estado en Holanda para extraer el carbón mineral. A lo largo de esos 100 años, más de 100 años, ha cambiado sus ramos de actuación para atender al mercado y atender sus demandas de la sociedad. O sea, ha cambiado su actuación para otras áreas. Hoy estamos presentes en el mundo en el área de nutrición, materiales, en varios sectores. DSM tiene alrededor de 25.000 empleados en todo el mundo y los negocios de DSM generan alrededor de 110.000 millones de euros anuales. Estamos presentes en todo el presente, en todo el mundo, con más de 46 instalaciones para mezclas, suplementos nutricionales y también para tecnologías de nutrición animal. En Brasil tenemos dos instalaciones de fabricación, una en Pecém y otra aquí cerca de San Pablo, Airinque, y también tenemos más de 9 centros de distribución por todo el país. Pero DSM está presente en todo el planeta y hoy tenemos también a los amigos de América Latina que nos acompañan. DSM está presente en toda América Latina. Tenemos instalaciones en México, Costa Rica, Uruguay. Tenemos varias instalaciones en toda América Latina. Los ramos de actuación de la empresa, como ya dije, tenemos dos grandes ramos de actuación. El primero que se destaca es el de ciencia de los materiales y el otro es el de ciencias de la vida, donde está presente la parte de nutrición, nutrición animal, nutrición infantil. DCM es líder en la producción de vitaminas, por ejemplo, tanto para humanos como para animales, y también otros ingredientes para fabricación de alimentos, suplementos minerales y nutricionales para humanos y animales. Y estamos aquí, hoy vamos a hablar de nutrición animal. El negocio de nutrición animal de DCM es el 34% de nuestra actuación, o sea, es muy importante. Pero también tenemos la parte de ciencia de los materiales. En esa parte tenemos plásticos de alta resistencia y calidad utilizados en electrónicos, en el área automotriz, pinturas a base de agua, que por lo tanto no dejan residuos en el medio ambiente, no dañan al ser humano. O sea, tenemos una actuación muy amplia. Pero hoy estamos aquí para hablar de nutrición animal. Y en eso entra la marca Tortuga. SM en el 2013 adquirió la empresa Tortuga, una empresa líder de mercado en el sector de rumiantes, y con eso hubo una fusión muy interesante. SM siempre fue productora de ingredientes y de tecnologías, y Tortuga muy fuerte en el área de rumiantes. Entonces, hoy tenemos a Tortuga como una marca de SM actuando en el mercado de rumiantes en toda América Latina. Actuamos tanto en carne como en leche, equinos,
rumiantes y también en confinamiento, que es el tema del día de hoy. Y en confinamiento tenemos la línea Foscovi con varios productos para diferentes situaciones de manejo, tamaños de ganadería y siempre dándole prioridad a la eficiencia para que el cliente tenga más ganancia. Ese es en esa línea tenemos aceites esenciales, enzimas, el High-D, que es la tecnología D sobre la cual el doctor va a comentar. Nuestra estructura hoy en Brasil, tenemos más de 800 colaboradores en campo, técnicos, supervisores y el equipo de ventas. Cuando vemos en América Latina tenemos más de 2.000 colaboradores en total para atender al mercado con toda esa gama de productos. Tenemos desde los minerales de la marca Tortuga, enzimas, bióticos, que son aditivos cuya función es sustituir a los antibióticos en la dieta de los animales, vitaminas, carotenoides, en fin, es con seguridad la cartera más amplia en el área de nutrición animal. Hoy tenemos entonces la cartera para atender a todo el mercado, ya sea a pasto, confinamiento, etcétera. Quisiera ahora invitarles también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tortuga.dsm, también estamos en Facebook y el canal de Tortuga, una marca de DSM en YouTube. Pueden seguirnos en las redes sociales. Ahora invito al doctor Luis Fernando para que nos comente un poco sobre las tecnologías para confinamiento. Buenas noches, doctor Luis. ¿Cómo está? Creo que su micrófono no está habilitado. Luis nos habla directamente de Suiza. Hola, muchas gracias, Thiago, por la presentación, por la invitación. Y para mí es un enorme placer conversar con ustedes hoy sobre un tema que para mí es fantástico, que es la tecnología para el confinamiento. El confinamiento es un área de producción que con seguridad todos en Brasil y en América Latina practican. Es un gran orgullo porque es una actividad que involucra mucha tecnología, mucho profesionalismo y mucha oportunidad. Y es fantástico ver una empresa con ese impacto en el sistema, siempre colaborando para que tengamos cada vez más oportunidad de producir más y mejor carne. De cualquier manera, hoy vamos a hablar sobre el tema de tecnología para conocimiento. Rápido el espacio aquí, la agenda. Voy a darles una visión general sobre el mercado de confinamiento, cuáles son los indicadores, DSM y Tortuga y la sostenibilidad y nuestra relación en ese sentido. Vamos a hablar también un poco sobre fermentación ruminal y consumo de alimentos. Son temas muy importantes para el éxito de una actividad de confinamiento. También hablaremos sobre activos nutricionales. Después comentaremos sobre la nutrición con minerales, la importancia de uno de los mayores ingredientes de dietas de confinamiento, que es el almidón, y algunas otras tecnologías para poder entonces mostrar la oportunidad de manipular la fermentación ruminal y la mejora para tener más eficiencia en la producción de carne también. Y terminamos entonces con las consideraciones finales. Después tendremos una sesión de preguntas. Quisiera recalcarles que si hubiera alguna pregunta, ustedes verán en su pantalla un lugar específico para hacer las preguntas. A lo largo de la presentación, cualquier duda, pueden ya mandar las preguntas y nosotros las contestaremos. Si no hubiera tiempo de contestar todas las preguntas aquí durante la presentación, en esta presentación en vivo, con seguridad 100% de las preguntas serán contestadas, inclusive después, por email. Estén entonces a gusto para hacer las preguntas, será un placer para nosotros. Muy bien. Veamos primero y hablemos un poco
sobre dónde están los confinamientos en el y dónde está Brasil en ese contexto. Sabemos que Estados Unidos es un país muy importante en el sector de confinamiento. Se estima entre 20 y 25 millones de cabezas confinadas en 2 tiros por año. Brasil, 5,5 millones de cabezas, dependiendo de la estadística, pero es más o menos ese volumen. Hay otros países también muy importantes en el sector de confinamiento. Argentina, algunas estadísticas indican entre 6,5 y 7 millones de cabezas. Australia es un jugador muy importante. Y ahí tenemos algunas diferencias interesantes para comentar. El año pasado visité algunos confinamientos en China, participé en el Simposio Nacional de Ganado de Carne, donde en esa discusión, 3 días de evento, con todo el consenso de los especialistas locales, estimamos que China hoy tiene aproximadamente 5 millones de cabezas confinadas. O sea, China pasa a ser un jugador importante en el mercado de confinamiento y gran parte de ese ganado confinado de la raza principalmente Angus, Head y Black y también Emmental son animales importados vivos de Australia. O sea, es un contexto bien específico. Europa tiene unos 20 millones de cabezas confinadas, pero también muy específico, porque hay países con poco volumen de ganado o y con características muy específicas, que muchas veces es solo terminación, o a veces animales que van para confinamiento durante solamente la época de invierno. Son animales, en total se estima que en el mundo entero habrá 60 millones de cabezas confinadas. Esto es importante para observar nuestra perspectiva. Brasil es uno de los principales jugadores de confinamiento con seguridad, con un enorme potencial de crecimiento, y eso nos abre muchas puertas, ya sea para producir como para vender carne en exportación. Rápidamente, quisiera mencionar que hay que carcaça, de produzir bom acabamento de carcaça, animais com potencial de marmoreio, melhor lucratividade para o produtor, gerando oportunidades para o Brasil, para comércio interno, de carne de qualidade e comércio exterior também, mas a gente está preocupado com reduzir as contaminações ambientais, reduzir a excreção de minerais no solo e contaminação de água. A gente está preocupado em fazer o melhor uso possível dos recursos utilizados na alimentação dos animais. Tudo isso é computado na relação de sustentabilidade. Todo eso então, a gente está entra en la relación de sostenibilidad. O sea, estamos muy preocupados en actuar solamente en la parte de desempeño, sino también en la preocupación global para tratar siempre de estar al frente del mundo con los mayores productores de carne de la forma más sostenible posible. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sector de confinamiento que crece con una demanda que aumenta, varias preocupaciones y necesidades, donde vemos que el confinamiento es hoy el sector de producción de carne vacuna más tecnológico, que más desempeño, eficiencia y profesionalismo. No hay más espacio para el que produce por intuición. Eso no funciona más. La actividad de confinamiento requiere una gestión muy específica, con preocupaciones importantes, gestión de personal, oportunidad de compra, venta. O sea, es una actividad que exige mucho profesionalismo. Consideramos que aquí es la Olimpiada de la producción de carne vacuna. Es una actividad, por lo tanto, muy profesional y de alto desempeño. Muy bien. Pero, ¿qué tipo de preocupaciones u oportunidades podemos observar? Primero, veamos lo principal, lo más lindo que tienen los bovinos, que es la capacidad de transmisión
transformar alimentos que normalmente no usan otras especies animales, inclusive tampoco los humanos, en alimentos para nosotros de altísima calidad. Y todo esto empieza a partir del rumen. El rumen es la gran cámara de fermentación donde se transforman muchos de los alimentos en energía, en proteínas de alto valor biológico para después ser transformada en carne, grasa, etcétera. El rumen, por lo tanto, es una gran cámara, una enorme cantidad de microorganismos. Estos microorganismos son responsables por la gran transformación del alimento, el animal, en alimento carne para nosotros humanos de alta calidad. O sea, tenemos que tener los ojos bien abiertos a atender a las necesidades. Si el rumen es un ambiente tan rico en microorganismos y en procesos internos de producción de alimentos, es allí donde tenemos la gran oportunidad siempre para mejorar de forma continua la eficiencia de la producción y en el profesionalismo del sistema de confinamiento. O sea, siempre mucha atención a las oportunidades que el rumen nos ofrece. Eso es muy importante recordar. Después, en el rumen, vemos que en realidad se divide o tiene una dinámica muy compleja, porque todo sucede al mismo tiempo dentro del rumen, pero podemos prácticamente separar el rumen en algunas fases. Tenemos la fase gaseosa, que es la parte superior en la pantalla que ustedes ven, la parte líquida y la fase sólida. Todo eso pasa por la ingestión del alimento, la transformación del alimento en ese ambiente acuoso, la interacción entre los microorganismos que tienen que tener la capacidad y la velocidad de conectarse a la superficie del alimento para iniciar la digestión. Con eso se genera lo que tenemos a la derecha, que son los AGTC, ácidos grasos de cadena corta, que son una de las piezas más importantes en ese juego, que es la producción de energía para el animal. Toda la manipulación del rumen lleva a la optimización de la producción de los ácidos grasos de cadena corta a través de esta secuencia de microorganismos que tienen a la derecha de la pantalla, que es una cantidad grande que permite la transformación de un alimento, por ejemplo, fibroso, una hoja o una celular de una planta, en energía para el animal que después llevará a la producción de carne y grasa de alto valor biológico para todos. Muy bien. Ya entendemos entonces que el profesionalismo es importante. Hay una característica de oportunidad de importancia en la fermentación, pero también hay otra fase importante en el sistema de producción que es lo siguiente. Los nutricionistas tienen una excelente capacidad para hacer la formulación de la dieta a nivel de proteína, energía, grasa, mineral, vitaminas, que están de acuerdo con las necesidades del animal para un desempeño perfecto. Pero una cosa es una dieta formulada, otra cosa es una dieta mezclada con la dieta ofrecida a los animales y otra cosa es lo que los animales realmente comen, dependiendo de diversos. Todo eso que ustedes ven a la izquierda es lo que yo acabo de mencionar. La dieta formulada, mezclada, ofrecida y consumida, que es al lado de la pantalla, ustedes ven que es lo que queremos hacer. Todo eso se transforma en carne y en ganancia para el ganadero. Pero el consumo depende de varios factores. El primero que quisiera mencionar, y es muy importante dominar esta información para no perder oportunidades de mejora de manejo y la eficiencia del procesamiento. El primero es la capacidad de control del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, eso depende del consumo de agua, de la ingestión y de la tasa de ingestión de los alimentos, la anatomía del animal, el factor de llenado del rumen, que está directamente vinculado al
consumo de alimentos y varios otros factores, por ejemplo, la calidad del alimento y del forraje que ofrece el animal y mucho más. Todo eso influye en el consumo del animal. Otro factor es la parte fisiológica, o sea, la genética del animal. El animal que está en crecimiento o que es más adulto, un animal más pesado. Todo esto influye en el consumo, el apetito que el animal tiene por el alimento, la deposición de grasa corporal, o sea, en la curva de crecimiento de los animales a lo largo de su desarrollo. Hay momentos en que se desarrolla una estructura más fibra o más músculo y un momento final donde deposita la grasa. Todo eso es la interacción entre la dieta y la fisiología del animal. Tenemos los factores sociales y o sea, la dominancia de los animales en el antecedente, la homogeneidad en la formación del lote, el tamaño del animal. Muchas veces se mezclan animales de diferentes tamaños, animales más jóvenes con otros. Esto puede ser un problema, la homogeneidad del lote es muy importante. Y por último, yo mencionaría que la importancia del ambiente físico, que también es importante, la presencia de sombra, horas de sol, temperatura, ambiente, etcétera, distribución de los lotes. Se a gente não dominar todos esses fatores, pode ser que desses que eu acabei de citar seja determinante no sucesso ou no não atingimento da capacidade máxima de performance do seu confinamento. Então é muito importante a gente ter. Es muy importante entonces tener eso. Y después empezamos a hablar de otro ambiente que es el de los aditivos nutricionales. Eso es muy importante porque ¿qué es un aditivo nutricional? Es el ingrediente de la dieta, pero no es un nutriente, pero afecta al sistema como todo. Eso es muy importante que tengamos en mente porque es una oportunidad para el confinamiento, el uso de aditivos, sea enzimas, fitogénicos, aceites esenciales para mejorar el desempeño, el metabolismo, la salud animal, etcétera. Es muy importante esto para que al final podamos tener una buena relación costo-beneficio, o sea, un retorno de lo que se invirtió en la alimentación. Y para hablar de aditivos, cito en primer lugar el ya consagrado concepto de los minerales tortuga, donde trabajamos hoy 10 minerales en la forma de tecnología de minerales tortuga, 3 macrominerales y 7 microminerales, además del fósforo producido internamente por nuestra producción. ¿Qué es lo que genera todo esto? Ya está comprobado por varios experimentos: mejor ganancia de peso y producción de carne, mejor fermentación ruminal, digestión de fibra, mejor calidad de los productos, salud animal e inmunidad, porque los minerales están vinculados directamente a la salud. Y en el tema de desempeño de los minerales de tortuga, entre los diferentes trabajos de investigación, seleccioné estos dos para que sirvan como ejemplo para ver cómo funciona la tecnología. Aquí a la izquierda, abajo, el primer trabajo, vemos el efecto del cromo que mejora, ahí ustedes ven las cifras en marrón, que mejora el peso final de los animales en 14 kilos más de peso final y en rendimiento de canal en 1,66 puntos porcentuales más comparado con la suplementación de cromo inorgánico o inclusive sin cromo. Y en la otra tabla, ustedes ven el efecto, de nuevo en marrón, de la tecnología de los minerales tortuga en el periodo de sequía y de lluvia, donde vemos que en sequía hay un beneficio de mayor peso final de los animales suplementados con minerales, con los minerales tortuga, y lo mismo en el periodo de lluvias, lo cual demuestra una ganancia media diaria mayor de alrededor de 320 gramos en sequía, en este caso,
con tortuga y minerales inorgánicos 274. Y en la época de lluvias, estas son las cifras con la suplementación de minerales versus. Y eso es la importancia de la tecnología. Otra cosa que es muy importante para el confinamiento es una buena nutrición de vitaminas. ¿Por qué? Porque la nutrición mineral o vitamínica está directamente vinculada a la buena salud animal. Animales sanos tienen mejor desempeño siempre. Entonces, antes de pensar en cualquier cosa, tenemos que garantizar que estamos ofreciéndole lo que hay de más adecuado y mejor para la salud de los animales. Una buena nutrición vitamínica y con minerales es, por lo tanto, muy importante. Veamos ahora entonces otro aspecto que es, veamos el almidón. ¿Por qué el almidón? Porque el almidón que proviene del maíz o del sorgo es uno de los grandes volúmenes de alimento involucrados en el confinamiento y, por lo tanto, uno de los mayores costos involucrados en la nutrición de estos animales. Hay que cuidarlo porque esto representa mucho en el sistema de producción. Para entender un poco, veamos los granos de maíz. ¿Dónde está el almidón? El almidón representa entre 66 y 70% del grano de maíz. Está distribuido en toda la superficie. Si retiramos la película del grano de maíz y vemos el germen, el resto todo es almidón. ¿Y se distribuye de qué manera? Está encapsulado dentro del grano. Y eso es importante porque el acceso al gránulo de almidón es determinante para el éxito de la digestión de ese almidón en el rumen. Y no es tan sencillo digerir el almidón porque está en el grano. Hay alguna complejidad aquí que tenemos que prestarle mucha atención. Después me voy a referir a eso también. Aquí ustedes ven en la tabla, en las líneas en rojo, por ejemplo, el maíz que tiene más o menos 70% de almidón y vemos entonces la digestibilidad, donde podemos ir directamente a la columna de la derecha. La variación de digestibilidad del almidón puede estar entre el 65, 69 hasta el 99% de digestibilidad total. Esto es variable dependiendo de la variedad del maíz. A veces tenemos maíz duro o maíz flint, que tiene una digestibilidad un poco más baja, y ese es el más común en Brasil y en América Latina. Tenemos otros tipos de maíz, el más blando o más duro, el dent, por ejemplo, que son más comunes en Estados Unidos o en otras regiones de Europa. Y eso, por la variedad del maíz, determina su digestibilidad. Pero también la forma en que se procesa este maíz altera la digestibilidad. Por ejemplo, el que está molido muy fino o más grueso, cuando tenemos un ensilado de granos húmedos o con tecnologías más avanzadas y más caras, y por ejemplo, floculación de este maíz con tratamientos térmicos, todo eso altera la digestibilidad del maíz y lo mismo para el sorgo, para la avena, etcétera. Avena y cebada no son muy comunes en Brasil, pero sucede lo mismo, esa variación. Entonces, tenemos oportunidades, ¿sí?, para mejorar el uso del almidón, que es muy caro en estas dietas de confinamiento. Y aquí hicimos un simulado. Y esto es muy común. Si hay una pérdida del 20% del almidón que se le ofrece a los animales, considerando la relación de almidón en el grano, si el animal come 7 a 8 kilos de maíz, tiene aproximadamente 5 kilos de almidón. Si pierde 20%, se pierde 1 kilo de almidón por animal por día. Y esto sería equivalente a 1,6 kilos de maíz por animal por día. ¿Y esto cuánto representa? Es mucho dinero. Se estima aproximadamente por el costo actual del maíz en Brasil
1,40 reales por res por día. Es mucho dinero. Si esto lo llevamos a 90 días o 100 días de confinamiento, son 140 reales de pérdida de oportunidad. Y si hacemos otro análisis, ¿cuánto es esa cantidad de maíz? 1,6 para 500 animales en 180 días. Eso representa en hectáreas de maíz 15 hectáreas. Imagínense el costo, de acuerdo con un costo promedio de 3.000 reales por hectárea o hasta 4.000, estamos hablando de 45.000 reales de pérdida o de oportunidad de mejora. Y ahí usamos tecnologías para mejorar esa digestibilidad, reducir las pérdidas a través de enzimas, o sea, reducir esa pérdida de digestibilidad usando mejor los recursos del maíz, del almidón. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos volviendo al manejo del rumen. El rumen tiene la capacidad de digerir el maíz, pero podemos ayudar a la eficiencia a través del uso de la amilasa, que es el producto comercial Ronozyme Humistar. La amilasa es más o menos como si fuera una tijera. Si ustedes ven la secuencia de aquella cadena que ven aquí, esto sería el almidón del maíz. Tenemos amilasa y amilopectina. La amilasa es como si fuera una tijera que ayuda a cortar ese almidón, mejorando su digestibilidad. Otra forma, y volviendo a la fermentación ruminal, es el uso del crina, que es un blend de aceites esenciales para mejorar la fermentación ruminal, mejorando el uso de nutrientes y optimizando el consumo. ¿Y para qué todo esto? Para que tengamos más producción de carne y más ganancia en la proporción de proporcionalismo y oportunidades dentro del confinamiento del cual habíamos hablado. Aquí les muestro algunos trabajos de investigación que fueron ya publicados para comprobar que esa tecnología funciona y que vale la pena. En esta tabla vemos el resultado de una experiencia hecha en la Universidad de San Pablo, Pirassununga, con una dieta bastante agresiva en relación concentrado y forraje vasto, y vemos aquí el bagazo y el ensilado de maíz y la presencia de Rumistar, amilasa y crina, aceites esenciales, comparado con la monensina que ya todos conocen. ¿Qué es lo que encontramos? Mayor peso final de los animales, optimización del consumo de alimento, pueden ver en las líneas azules aquí, y al final, y esto es lo más importante, mayor peso de canal caliente, que es el PCC. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto es lo que al final paga las cuentas, es lo que le interesa al productor. El uso de esos aditivos, por lo tanto, fue más eficiente en el desempeño de los animales, en el uso de los nutrientes, mejorando un gran factor de generación de ingresos, que es peso de canal caliente. Y en este otro trabajo se demuestra que en azul, en el gráfico, ustedes observan la cantidad de almidón en heces que fue menor para los animales que recibieron la combinación de crina y rumistar comparado con el naranja, que fueron los animales con monensina. Y al final, esa combinación entregó 12,2 kilos más de canal, o sea, dinero directamente al ganadero, como consecuencia de mejorar la digestibilidad que se observó en las heces con menos almidón, menos maíz excretado en el medio ambiente y menos pérdida, de acuerdo con los datos que les mostré, porque se ajustó mejor el consumo y también todo el manejo del rumen en esa dieta. Otro trabajo de esa combinación se hizo también para demostrar de qué manera se puede explicar este mejor desempeño. En este trabajo también
combinando crinarumistar, que está en la sigla P4 en el gráfico, comparado con T1, que es la monensina, se ve que la producción de propionato, recuerdan que hablé de ácidos grasos de cadena corta, ¿qué se logró entonces demostrar aquí? Esa combinación aumenta la producción de propionato y mejora la relación acetato-propionato en el rumen, o sea, se logra manipular la relación de energía producida en el rumen para el animal. Y eso es muy importante porque esa combinación aumentó los ácidos grasos de cadena corta totales, principalmente el propionato, ajustando mejor la relación de asiático propiónico, que es la proporción de energía para el animal, y mejorando la relación de nitrógeno amoniacal en el rumen, o sea, transformando más nutrientes en microorganismos para llevar la proteína de alto valor biológico para que se digiera en el intestino de los animales, mejorando su desempeño. Tenemos otro capítulo también muy importante que se refiere a la vitamina D. La vitamina D es muy importante para la estructura ósea, la homeostasis de calcio y fósforo, para la expresión génica en las fibras musculares, para mejorar el sistema inmunitario de los animales. Los animales con una buena nutrición vitamínica con vitamina D tienen mejor desempeño, lo cual garantiza la salud de los animales. Eso es muy importante recordarlo, que la nutrición vitamínica es muy importante y la vitamina D es un capítulo aparte en ese sentido. Con eso, hace 2 o 3 semanas, tenemos esta tecnología muy innovadora que se llama High-D. ¿Qué es el High-D? El High-D es vitamina D premetabolizada en el hígado dentro de todo el proceso de metabolismo de la vitamina D en el organismo. Ya llevamos la vitamina D de una forma más activa que aquella vitamina D que normalmente se usa en las dietas de confinamiento. ¿Y por qué eso es importante? Porque se eliminan los cuellos de botella de la fisiología animal usando este High-D, que es una vitamina D premetabolizada de forma mucho más eficaz en el organismo comparada con la vitamina D común. Con eso queremos el máximo uso de los recursos disponibles. ¿De qué manera? Estimulando la síntesis proteica en las fibras musculares y estimulando el crecimiento muscular del animal, que en última instancia significa más carne, más canal en la producción animal. ¿Y de qué forma esto sucede? En las fibras musculares, o sea, en el músculo, en la carne, hay varias fibras que son células, algunas otras son las células satélites. El High-D estimula estas células satélites a trabajar mejor en el sentido de estimular al músculo a producir más fibra muscular y o hacer que esas fibras musculares crezcan de manera más rápida y eficaz. A eso se le llama aumento de expresión génica en la fibra muscular. Para comprobarlo, hicimos un trabajo junto con UNESP Botucatu y con el profesor Mario Rigoni y profesora Cintia. Se estudiaron 2 cosas en ese trabajo. Primero, el desempeño y segundo, la expresión génica en las células. Lo que vemos en esos 3 gráficos en la pantalla es que realmente en las columnas más altas, que fueron los animales suplementados con High-D, la expresión génica a nivel celular fue mayor y mejor que en los animales tratados en el grupo de control. Eso significa que esa es la explicación de este cuadro que les muestro ahora, que es el efecto en el desempeño de los animales. En este caso,
trabajamos con animales confinados, con una dieta bastante expresiva para el desempeño y vimos un punto porcentual más en el rendimiento de canal. Recuerden que rendimiento de canal y peso de canal son lo que básicamente nos paga la cuenta. Claro que otros factores también son importantes, pero directamente lo que paga la cuenta en el confinamiento es rendimiento y peso de canal. Y aquí se comprobó que esa combinación de crina, Rumistar, High T, vitaminas en niveles adecuados y minerales tortuga nos permite tener mayor rendimiento de canal, lo cual es extremadamente importante. Pero no fue solamente eso. Seguimos estudiando esa combinación de esos ingredientes para mejorar el desempeño de forma sostenible. Hubo otro estudio con 140 novillos confinados en el Centro Experimental de DSM en Mato Grosso del Sur. En este caso vimos 4.2 kilos de canal más, o sea, en UNES tuvimos 4 kilos de canal más, pero no hubo una diferencia estadística por el modelo experimental, pero hubo más rendimiento de canal. Aquí, en un experimento más robusto para desempeño, encontramos un poco más de peso de canal, pero seguimos estudiándolo. Hicimos también un experimento con animales cruzados, con animales más pesados. Ustedes lo ven en el gráfico. 24 novillos en confinamiento muy tecnológico, con peso diario de los animales y del consumo, y vemos aquí las cifras. En este caso, fue fantástico ver que la combinación de crina, Rumistar, High T, minerales tortuga y una buena nutrición vitamínica lleva a 32 kilos más de canal. Estos datos ya han sido publicados en el Animal Science en Estados Unidos y brevemente también publicaremos el artículo completo. También hubo una ganancia media diaria de canal neto de 273 gramos más por animal por día y 2.1 pp's más en rendimiento de canal. O sea, en este experimento encontramos dos grandes factores de ganancia para el productor en el mismo experimento. Peso de canal, 32 kilos más y 2,1 puntos porcentuales más de canal en una dieta que ustedes ven con el 55% de almidón, etcétera. Pero también vimos qué pasaba en el semiconfinamiento. Se puede también tener ese beneficio. Hicimos el estudio con 80 novillos en 4 lotes separados, muy bien controlados, con peso, consumo. Los primeros 33 días, todos los animales recibieron el mismo concentrado en esa relación de 1,4% PB, y el del 33 al 96, o sea, 63 días de evaluación en semiconfinamiento, la presencia del High D entregó 105 gramos más de ganancia media diaria y 6 kilos más de peso final de los animales. O sea, a pasto con una condición de mucho desafío para un semiconfinamiento, también la tecnología hace la diferencia. Al final, toda esa combinación de tecnologías entregó más ganancia media diaria, 200 gramos aproximadamente, más peso de canal, más rendimiento de canal, mejor eficiencia del almidón digerido, mejor fermentación ruminal, más energía disponible para el animal, y todo eso se puede usar en las más diversas dietas de confinamiento. Y en un análisis que ya les adelanto aquí sobre la presentación dentro de 2 presentaciones más, cuando nos muestren los resultados de confinamiento de campo, pero el retorno sobre la inversión fue de 19,7% más en rendimiento de canal, evaluado en 258 establecimientos, 19,3% más en arroba producida, y en la
en la ganancia financiera, 64% más de ganancia en 95 días. Eso, rentabilidad extra, les puedo decir que en los confinamientos convencionales es de alrededor de 2,66% en 96 días de confinamiento, y con el uso de estas tecnologías se llegó a 4,38 de ganancia líquida, o sea, 4,38 es 64% más. Por último, quisiera comentarles cómo DSM está insertada globalmente en este mercado de rumiantes. Algunas tecnologías tienen aquí en la pantalla. El betacaroteno, ya tenemos en todo el mundo más de 2,4 millones de vacas usando betacaroteno, que es una provitamina A para mejorar fertilidad de reproducción. Con crina, un blend de aceites esenciales, alrededor de 1,5 millones de cabezas suplementadas, más de medio millón, casi llegando a 1 millón de cabezas confinadas con Rumistar, y con todo el conjunto de productos y soluciones, Tortuga y DSM, más de 30 millones de cabezas por año suplementadas con los productos Tortuga DSM, o sea, una presencia muy importante, lo cual comprueba que la tecnología funciona y no es por casualidad que la tecnología llega a todas estas cabezas globalmente. Para concluir esta primera parte, quisiera decirles lo siguiente: el confinamiento para mí es sinónimo de profesionalismo en todos los sentidos, seguido de una buena atención técnica, observando las oportunidades y aplicando tecnología y ciencia comprobada, llegamos a más producción de carne y ganancia para el productor. Y eso es fundamental porque tenemos que producir más carne de mejor calidad para atender a la población que crece y a la demanda de alimentos, pero siempre basado en tecnología, con más ganancia para el productor y cuidando el medio ambiente con sostenibilidad. Ahora entonces le paso la palabra a Tiago, que va a ser el mediador de nuestras preguntas, y quedo a su disposición para las preguntas. Recuerden que pueden poner las preguntas en el chat y ahora las contestaremos. Si no hubiera tiempo, les mandamos las respuestas por email. Tiago tiene la palabra para las preguntas. Luis, en primer lugar, felicitaciones por la clase de confinamiento. Fue un resumen general y vimos muy bien todas las tecnologías y aditivos. Felicitaciones por tu presentación. Ya recibimos varias preguntas, pueden mandarlas por el chat. Contestaremos aquí la mayoría si tenemos tiempo. De lo contrario, el 100% de las preguntas serán contestadas o por la herramienta o por email. Pueden mandar sus dudas. Luis, tenemos varias preguntas. Empezamos con una sobre High-D. Usted dijo que High-D es un metabólico de vitamina D. Y la pregunta es justamente esa. ¿Tiene el mismo efecto si aplicamos High-D y una dosis mayor de vitamina D? ¿Cómo funciona esa relación? Excelente pregunta, Tiago. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. No, vitamina D y High-D no son la misma cosa y no funcionan de la misma manera. Y voy a explicar por qué. Cuando se hace la suplementación con vitamina D, esa vitamina D se ingiere, está en el alimento, se absorbe, entra en el torrente sanguíneo y el primer lugar al que llega es el hígado. Y allí, en el hígado, esta vitamina D tiene que ser metabolizada en el 25-hidroxi-D3. Pero el hígado tiene una capacidad limitada para metabolizar esta vitamina D. O sea, no logra acompañar que le queremos dar a ese desempeño. Ese es el primer cuello de botella. El High-D ya llega de esa manera. Entonces, se
se saltea esa etapa de metabolización en el hígado. Se le ofrece al animal esa forma ya más activa de vitamina D, salteándonos ese cuello de botella que sería la metabolización en el hígado. Por eso, no sirve dar más vitamina D, porque la capacidad del hígado no acompaña. Hay que usar entonces la fuente más eficaz de vitamina D, que es el High Tea. Excelente, Luis. Caio César de Andrade fue el que mandó la pregunta. Gracias. Espero que la hayamos contestado. Y si no lo fuera, puede preguntar nuevamente. Otra pregunta de Adilso Esquiavo. Primero le manda un saludo. Y él pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de aprovechar el almidón en la dieta? Dice aquí si es en la granulometría, en el procesamiento, ¿cuál sería la mejor forma? En su explicación usted dijo que la principal fuente de energía es el almidón del maíz. O sea, ¿cuál sería la mejor forma de aprovechar mejor ese almidón? Excelente. Adilson, un saludo para usted también. Un placer comunicarnos. Gracias por su pregunta, muy importante. En primer lugar, tenemos que procesar el maíz. Tenemos que procesarlo para mejorar la digestibilidad dentro de lo posible. Puede ser un maíz molido más fino, más grueso. Puede ser un ensilado de granos húmedos, una reconstitución del maíz. Puede ser el propio ensilado que se procesa. Puede inclusive llegar a una situación de maíz floculado, que representa una de las mayores tecnologías para mejorar la digestibilidad. Pero independientemente del procesamiento del maíz, la amilasa representa una oportunidad adicional. ¿Por qué? Porque combinamos varias oportunidades. Les puedo dar un ejemplo. Hicimos un estudio, yo seleccioné algunos estudios para compartir con ustedes y por una cuestión de tiempo, pero tenemos más de 15 estudios científicos de alto nivel ya publicados para comprobarlo. Una de ellas fue una que se hizo en Salk, en Piracicaba, confinamiento, con diferentes granulometrías de maíz. Hicimos las pruebas con maíz molido fino, grueso, en la presencia o no, por ejemplo, de amilasa. Ahí se combina tratamiento, procesamiento del maíz para tratar de mejorar la digestibilidad en la molienda más fina con la presencia de amilasa. Y vimos algo muy interesante. Inclusive en la molienda más gruesa, la presencia de amilasa mejoró el desempeño de los animales. ¿Y por qué eso es importante? Porque los que trabajan con confinamiento en las haciendas saben que moler el maíz no es fácil. Precisa equipos, si hay problema con los equipos, se compromete la dieta de los animales. Entonces, para la eficiencia de los molinos, por ejemplo, a veces se aumenta la granulometría para mejorar la eficiencia, pero con la amilasa se mantiene un buen desempeño. En ese caso, en realidad, aumentó el desempeño con ese maíz molido muy fino, lo cual daba más garantía en la fermentación ruminal con menor riesgo de acidosis. Otro ejemplo también, trabajamos el año pasado en un confinamiento en Estados Unidos con maíz floculado, maíz dentado, blando, y vimos mejor desempeño del animal en el confinamiento de 150 días. O sea, fue muy importante. Independientemente del procesamiento, entra con amilasa porque esto altera el patrón de digestibilidad, ya sea porque se digiere más almidón o porque se cambia el patrón de la fermentación, pero esto resulta en mejor desempeño al final.
Excelente, Luis, muchas gracias. En la misma línea, aprovecho la pregunta de Marcelo Walter, de la Hacienda Estrella Bauchi. Felicita a Luis por la presentación y pregunta sobre la mejor granulometría para usar en semiconfinamiento cuando se usa el paquete Crina Rumistar. ¿Se cambia algo? Sí. Es siempre interesante ese tipo de pregunta porque hablamos de confinamiento, pero el semiconfinamiento también es muy importante para la producción de carne a pasto y es una oportunidad muy grande. Y mismo así hay una inversión muy grande en la alimentación, sobre todo con maíz, que cuesta muy caro, sobre todo hoy en día. El maíz a 50 reales la saca en Brasil. Esto es mucho dinero. No podemos darnos el lujo de tener pérdidas en ese sentido o no usarlo al máximo ese recurso. Entonces, sí, en la misma línea, cuando tenemos en las haciendas una dificultad de la molienda y se hace la molienda más gruesa, sobre todo la presencia de Rumistar y High-D, todo eso lleva a mejor eficiencia en el uso de esos nutrientes y mejor desempeño, por lo tanto mayor ganancia para el productor. Llegó otra pregunta aquí de Murilo Garré, de Bahía. Un placer. También felicita a Luis por la presentación. Pregunta sobre el High-D. ¿Qué es si el consumo de High-D puede sufrir oxidación hasta llegar al rumen? ¿Cómo funciona ese proceso? Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, si tenemos trabajo con High-D, con pulpa cítrica, aumentando la absorción de calcio. Excelente, gracias Murilo. Excelentes dos preguntas. Empiezo por la primera, donde usted relaciona su preocupación con la estabilidad del High-D. Y ahí amplío su pregunta, no solamente sobre la estabilidad del High-D, ya sea en el manejo nutricional y después del consumo dentro del rumen, sobre la estabilidad, para saber si va a ser eficaz o no, pero también esto lo extiendo a las otras vitaminas. DSM es líder mundial en la producción de vitaminas y eso no es solamente en la producción, y sí en la forma en que esto llega al mercado. En el slide que les mostré sobre las vitaminas, allí hay más información sobre la formulación vitamínica. ¿Qué es la formulación de la vitamina? Después de la síntesis, tenemos que tener la vitamina disponible de la mejor manera posible para la aplicación que queremos, en este caso, animales en confinamiento. O sea, le doy un ejemplo. Una vitamina E, por ejemplo. La vitamina E es muy importante, tiene efecto antioxidante y efectos muy importantes, sobre todo en el confinamiento, en la adaptación. Pero se puede ver la vitamina E presente en alimentos en humanos en forma líquida, por ejemplo, en un jugo. Se puede ver en alimentos para humanos y animales, por ejemplo, en las barras de cereales. Y también está en la producción de alimento para animales, también en forma sólida. Pero es la misma vitamina E. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la formulación. ¿Y por qué? Porque si usted toma un jugo enriquecido con vitaminas, usted no quiere sentir la sensación de arena en la boca. O sea, tiene que tener una forma adecuada a esa aplicación. Y ese tratamiento se le llama formulación. ¿Y para qué sirve esto? Para ser adecuada a la aplicación y para que sea estable. Muchas veces se usan revestimientos o protección para las vitaminas en ese trabajo de formulación para que esté más disponible y sea más estable. Porque hay un concepto antiguo de que las vitaminas son termosensibles o fotosensibles y no tienen buena estabilidad. Si pensamos por el concepto de la vitamina en sí,
esto tendría sentido, pero hoy en día, con las tecnologías modernas de formulación, esto ya no es más verdadero, porque tenemos formulaciones hoy que se aplican a la E, a la A, a la D, en high D, que llegan a ser estables, inclusive en procesos de alimento balanceado, pelletizado, procesado con alta presión y temperatura. Entonces, sí, el high D mantiene igual a las demás vitaminas, se mantiene estable y funcional, inclusive en procesos agresivos. La segunda parte de su pregunta se refiere a high D y pulpa. Está en la línea de investigación para seguir investigándolo. Y con respecto a la absorción de calcio, la pulpa tiene una presencia de calcio mayor de lo que normalmente vemos en otros alimentos. Pero lo que importa es el equilibrio de la dieta en calcio. ¿Cuánto hay de calcio en la dieta? Y ese calcio sí puede ser influido por la presencia de high D de forma positiva, para que, teniendo un buen equilibrio calcio-fósforo en la dieta, independientemente del nutriente usado, se logra una manipulación adecuada del metabolismo, no solamente la absorción, sino también del metabolismo del calcio y como consecuencia también del metabolismo del fósforo, porque los dos son muy importantes. Excelente, Luis. Tenemos varias preguntas, inclusive de América Latina. Una de Jorge Castañeda. Aquí no se indica el país, pero bueno, es una excelente pregunta. Él dice, la combinación de crina, enzimas, high D, ¿realmente esa combinación se paga? ¿Deja ganancia? ¿Cuál sería el retorno sobre la inversión estimado para esa combinación? Gracias, Jorge, por seguir y por su pregunta. Jorge, muchas gracias por la pregunta. Es muy bueno saber que logramos trabajar en diferentes países, siempre ayudándolos a todos, independientemente del lugar, ayudándolos a producir más carne para el mundo. Excelente su pregunta. La relación de costo-beneficio para mí es muy importante y es crucial siempre que hablamos de aditivos nutricionales. ¿De qué manera tenemos que verlo? Un buen aditivo nutricional no tiene apenas que funcionar bien, tiene que ser muy bien validado científicamente para que tengamos la seguridad de que funciona, en primer lugar, o que usa mejor el alimento o mejor desempeño, etcétera. O sea, hay que tener la comprobación científica y para eso les recalco que tenemos más de 15 trabajos ya realizados y publicados con esas combinaciones de esos aditivos, comprobando su eficiencia. Perfecto. ¿De qué manera todo esto tiene un retorno financiero? Ese punto es muy interesante porque muchas veces la eficiencia alimentaria puede ser positiva por una reducción de consumo, manteniendo el mismo desempeño. O sea, una economía, un ahorro. Yo soy más a favor de que quiero ver al animal con buen desempeño, pero tiene que tener un desempeño en la misma proporción del consumo o más para mantener una relación de eficiencia alimentaria y retorno de la inversión positivo. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Por ejemplo, el ejemplo de aquel estudio que mostré con animales cruzados, que es muy común encontrarlo en América Latina, esta situación, donde se entregó más de 30 kilos de canal. 30 kilos de canal es mucho dinero. Solamente ese ejemplo, sin hablar del rendimiento de canal, sin hablar de calidad de carne, sin hablar del acabamiento, de la terminación. Solo el peso de canal ya representa mucho dinero que paga no solamente el aditivo nutricional, sino en ese caso específico,
toda la suplementación nutricional de esos animales. Obviamente hay casos en los cuales el desempeño es un poco más discreto, pero de cualquier manera les puedo decir que en general la suplementación con High D le va a costar unos 9-10 centavos por animal por día. Y si él le entrega solamente en rendimiento de canal un punto porcentual, esto ya sustituye mucho el costo, genera un costo-beneficio muy grande. Y para concluir esa respuesta, yo recuerdo el análisis que se hizo, que Hugo también va a comentar dentro de 2 semanas, que es 64% más ganancia comparado con el confinamiento tradicional sin el uso de estos aditivos. O sea, en una evaluación de 258 haciendas, el retorno de rentabilidad neta del confinamiento convencional fue de 2,66% a los 95 días. Y con el uso de los aditivos nutricionales, Crina, Rumistar, High D, se entregó 4,38, o sea, de 2,66 para 4,38% de ganancia neta. Esto está directamente relacionado al retorno sobre la inversión. Y si pudiera agregar una información, ese último estudio que usted mostró, hicimos una evaluación financiera de ese estudio. Cuando se compara una dieta solamente con monencina, comparada con una dieta con Crina, Rumistar y High D, hubo un aumento de ganancia de peso del 20%, aumento en el peso de canal también del 20%, y la ganancia financiera comparada con la monencina subió 64%. Se ve entonces esto que ha mencionado Luis. Estamos viendo un nuevo paradigma. Esas tecnologías en confinamiento se usaban para evaluar el uso de monencina y antibióticos, etc. Esto hoy ya vemos diferente. Vemos un consumo alto desde el principio con salud, con los aditivos, pero que esto también signifique ganancia. Tenemos que aprovechar la canal, el peso de reposición cada vez más alto, y tenemos que ponerle más carne a esta canal. Y eso es lo que los aditivos nos ofrecen, Crina, Rumistar y ahora High D, que es la gran tecnología que lanzamos este año. Exactamente. Siempre validarlo científicamente de estos aditivos se hace también con una evaluación financiera. Hay varias preguntas, no vamos a lograr contestarlas todas hoy con Luis, pero sí lo haremos a través de la herramienta o por email. Otra pregunta, ¿qué es? De Víctor. Dice, yo tengo problemas de problema de que el animal no se alimenta bien en confinamiento. ¿Algún aditivo que pueda mejorar ese consumo de los animales, que pueda disminuir ese tipo de problema? Gracias, Víctor, por su pregunta. Esa pregunta está directamente relacionada con lo que dije al principio sobre la importancia del consumo del alimento. ¿Cuáles son los parámetros que orientan este consumo de alimento y, por lo tanto, determinan la fermentación ruminal? Sí. Quisiera mostrar o recalcar la importancia del consumo al inicio del confinamiento, en los primeros días, en la fase de adaptación al confinamiento. Si usted es positivo en el manejo y en la selección de aditivos nutricionales de forma a optimizar el consumo desde el primer día en el confinamiento, su posibilidad de éxito en el periodo entero aumenta mucho, por varios motivos. Primero, porque cuanto más rápido coma el animal, la cantidad de alimento que queremos que coma, más rápidamente empieza a desempeñar. Otra cosa, la conversión alimentaria, la capacidad del animal transformar
carne y grasa es mucho más eficiente al principio del confinamiento que al final. O sea, hay que optimizar al máximo ese periodo para no perder esa posibilidad de gran eficiencia alimentaria o eficiencia biológica y conversión alimentaria. Tercero, el animal cuando sale de la pastura, inclusive viniendo de un semi-confinamiento y entra en confinamiento, con dietas con mucha energía, a veces con alimentos ensilados, esto tiene gran impacto. Lo que hemos observado, un estudio hecho en USP Pirassununga, y también sucedió en el centro de investigación. El blend de aceites esenciales Crina mejora la palatabilidad, el consumo del alimento desde los primeros días. En un experimento en el Salk vimos que en los primeros 28 días de confinamiento de animales tratados con crina, se vio una ganancia de peso en ese periodo de 28 días de 300 gramos más que los animales del grupo de control tratados con monensina. Muchas veces la monensina limita el consumo de alimento. O sea, esa optimización del consumo de alimento fue muy positiva para el desempeño en el periodo de adaptación y también en el periodo total de 90 días de confinamiento se vio el impacto llegando a 200 gramos en el periodo total de ganancia media diaria, más que los animales que consumían apenas monensina, que también ya lleva a un buen desempeño. Pero esa capacidad de modular la fermentación y el consumo es muy importante para el éxito del confinamiento. Muy bien, Luis. Lamentablemente estamos llegando al final. Hay muchas preguntas que nos gustaría contestar. Creo que tenemos tiempo para una más. Otra pregunta de América Latina sobre la raza. Nosotros aquí, esta pregunta es de Sara. La raza es importante para el uso de estos productos porque vimos, usted mostró Angus, Nelore. ¿Qué podría usted decir en ese sentido? Excelente pregunta, porque cada región, cada país muchas veces tiene una raza predominante, sea por capacidad de adaptación al medio o por oportunidad comercial, inclusive por preferencia del ganadero. Y eso, por lo tanto, es muy importante. Les cuento, la preferencia es, el aditivo puede ser usado para rumiantes en general y no solamente vacunos de carne, también para ganado de leche, cabras, ovejas. Todo eso es posible porque básicamente son rumiantes. Tienen la brillante capacidad de transformar alimento que normalmente se considera de bajo valor biológico en carne y leche de altísimo valor biológico. O sea, son tecnologías válidas para cualquier raza, para cualquier dieta de confinamiento, para vacas lecheras, para ganado en confinamiento, inclusive reses de vacas lecheras confinados. O sea, la indicación es para rumiantes en general. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Una vez más quisiera felicitarle a Luis por la presentación, agradecerles a todos por su presencia virtual. Excelente discusión, mucha información muy importante y estamos justamente en una etapa en la cual tenemos que ser eficientes. Es un desafío muy grande y el uso de tecnologías como mostró Luis, es lo que hará que tengamos éxito en la actividad de confinamiento. Quisiera invitarles entonces el día 22, próximo miércoles, en la misma hora. Tenemos también la presentación del profesor
Mario Rigoni, de la UNESP, que nos va a hablar sobre investigación y todo lo que muestra los resultados de esta tecnología. Una vez más, Luis, muchas gracias. Gracias a todos y cuento con todos en la próxima sesión. Hasta pronto. Saludos a todos y éxito para todos. Gracias.